Anticoagulantes. Realmente no hay muchos mecanismos de acción de los anticoagulantes. Si los dividimos por mecanismos de acción, no hay tantos, pero sí hay un montón de anticoagulantes. Vamos a empezar con los de administración por vía parenteral y uno de los primeros anticoagulantes que apareció en el mercado, que es la heparina. La heparina lo que hace es actuar como una plantilla catalítica. Ustedes saben que las proteasas son degradadas por la antitrombina. La antitrombina degrada el factor 9A, 10A, la trombina y en menor medida el factor 7A. Lo que hace la heparina es, digamos, acelerar esa reacción hasta 1000 veces. Es como que, sí, sirve de plantilla, o sea, se une a la antitrombina y a la proteasa y acelera la reacción, que una vez que se unen, o sea que forman un complejo 1 a 1, la heparina se libera. Esa es la heparina no fraccionada o de alto peso molecular, la que cataliza la proteólisis por la antitrombina del factor 9, 10 y la trombina. Ahora, tenemos también otra heparina, que es la heparina de bajo peso molecular o también llamada heparina fraccionada. Que, bueno, esta es una característica química, tiene menos de 18 monosacáridos y pesa menos de 5400 daltons. En términos prácticos, es corta, o sea, no alcanza a catalizar la proteólisis de nada más que el factor 10, porque se ve que es el más pequeñito. Entonces, solamente acelera esa reacción, solamente el factor 10A. ¿Tiene algún beneficio terapéutico? Prácticamente no. O sea que es lo mismo, no es lo mismo, inclusive a veces es mejor utilizar la heparina de bajo peso molecular o fraccionada, si vamos al caso. Bueno, entonces lo que hace la heparina, lo que hacen las heparinas es acelerar esta proteólisis, esta reacción proteolítica entre la antitrombina y distintos factores, en el caso de la fraccionada solamente del 10A. Con esto prolonga el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de trombina. Y también se une al factor plaquetario 4, con lo cual puede aumentar, digamos, el tiempo de agregación plaquetaria. También lo que hacen las heparinas es convertir los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, o sea que elimina, por decir así, o degrada los triglicéridos. No es una acción tan importante, pero bueno, también lo hace. ¿Para qué se utilizan las heparinas? Bueno, se utiliza para, me olvidé de poner en el PowerPoint, la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. No es de elección de heparina, pero se utilizan anticoagulantes orales. De todas maneras, la heparina actúa inmediatamente. Entonces, se administran conjuntamente, estoy diciendo, para la trombosis venosa profunda y para la embolia pulmonar, o la tromboembolia pulmonar. Se administran conjuntamente heparina porque tiene una latencia muy corta junto con un anticoagulante oral. Y se esperan aproximadamente 5 días que el anticoagulante oral haga efecto y se retira la heparina. Bueno, se utiliza en angina inestable, paciente que está teniendo episodios de isquemia constante y no siempre ante el mismo esfuerzo y no siempre con la misma duración. En el infarto agudo del miocardio, donde ya hay isquemia, donde sí, ya hay infarto justamente. Para situaciones como la angioplastía o colocación de prótesis coronarias. Para la cirugía con circulación extracorpórea, la coagulación intravascular diseminada y la anticoagulación durante el embarazo.
Hay actualmente se utiliza bastante lo que se llama la intervención coronaria percutánea, que también se utiliza la heparina para la intervención coronaria percutánea. Durante el embarazo la que se utiliza es la heparina y no se utiliza ningún otro anticoagulante. Todos los demás anticoagulantes no están indicados de ninguna manera durante el embarazo, así que por lo menos la heparina es importante durante el embarazo. No está relacionada con efectos teratogénicos ni está relacionada con morbimortalidad perinatal. Eso sí, hay que suspenderla 24 horas antes del parto para evitar obviamente los fenómenos relacionados con las hemorragias. No hay estudios sobre las heparinas de bajo peso molecular, así que no estarían indicadas. La heparina se administra por vía intravenosa y subcutánea. Esta es la zona, y le puse el dibujito a propósito, esta es la zona de inyección en el abdomen de la heparina subcutánea. Obviamente produce efectos locales como por ejemplo hemorragias, hematomas, dolor, equimosis. Hay que ir rotando en estas áreas, hay que ir rotando el sitio de inyección. Perdón, la vida media de la heparina depende de la dosis utilizada, o sea, varía de acuerdo a la cantidad de heparina administrada. La vida media está está disminuida porque aumenta el metabolismo en la cirrosis, la nefropatía terminal y la embolia pulmonar. Y estas son causas inclusive de resistencia a la heparina. Estas patologías junto con otras, como la coagulación intravascular diseminada también, o por ejemplo el síndrome nefrótico, son causas de resistencia a la heparina porque aumenta muchísimo su depuración, o sea, disminuye la vida media. ¿Con qué se vigila la heparinización? Se vigila con el KPTT, o sea, el tiempo de tromboplastina parcial activado. Lo normal es 30 a 45 segundos. Se considera que la heparinización es completa o es terapéutica cuando aumenta 1,8 a 2,5, o sea, estamos hablando de 50 a 70 segundos. Ahí se considera que la heparinización está siendo terapéutica. Como les dije anteriormente, la resistencia a la heparina. Bueno, hay situaciones las cuales producen aumento de la depuración, como las que les dije anteriormente: la embolia pulmonar, la coagulación intravascular diseminada, alteraciones renales, cirrosis. También hay factores en el plasma, glucoproteínas en el plasma que evitan la unión de la heparina con la antitrombina. Entonces también eso generaría resistencia. Después hay factores de la coagulación aumentada que puede ser otra causa de resistencia a la heparina. Como les dije anteriormente, el efecto adverso más frecuente, inclusive más peligroso, son las hemorragias. Pero hay que tener motivos para tener hemorragia. No es que uno consume o se autoadministra o le administra heparina y empieza a tener hemorragias digamos generalizadas. No, hay que tener por ejemplo traumatismos, cirugías, por ejemplo una úlcera péptica, una úlcera gástrica, alguna alteración plaquetaria, o sea que tiene que haber, digamos, causas de hemorragia, ¿sí? Aparece, no es tan frecuente, aparece hasta en el 5% de los pacientes. Hay que suspender el fármaco en caso de que haya hemorragias severas, y el antídoto es el sulfato de protamina, que se utiliza, que el sulfato de protamina se une a la heparina y elimina su efecto o inhibe su acción. Trombocitopenia es uno de los efectos adversos más temidos y inclusive más grave. De hecho, ahora vamos a ver otros derivados, voy a mencionar otros derivados de heparina
y voy a decir unas dos cositas de la heparina de bajo peso molecular o la fraccionada en relación o en comparación con la heparina. Y no solo eso, hay fármacos, hay anticoagulantes que se crearon para el tratamiento de la trombocitopenia inducida por heparina. ¿Qué genera la trombocitopenia inducida por heparina? Produce fenómenos trombóticos, embolias, tromboembolia. La más común son las venosas, pero también pueden haber arteriales y eso puede producir o un ictus, un accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio. También puede haber, obviamente, tromboembolismo pulmonar. La pregunta es, ¿por qué un anticoagulante produce aumento y la disminución de las plaquetas produce aumento de los fenómenos tromboembólicos o de los fenómenos trombóticos? Bueno, aparentemente, no sé si aparentemente es así, pero se generan inmunoglobulina G contra el complejo heparina factor de la coagulación, factor plaquetario 4. Eso sería el causal de los fenómenos trombóticos inducidos por heparina. Y ya vamos a ver que hay fármacos que están solamente indicados en esa patología, en la trombocitopenia inducida por heparina. Que se dan esos fármacos que ya los vamos a ver. No se puede administrar de ninguna manera warfarina, que ustedes saben que la warfarina es un anticoagulante oral, porque la warfarina puede producir gangrena venosa, puede producir necrosis en distintas regiones. Entonces está contraindicado, en el caso de que haya trombocitopenia inducida por heparina, la administración de warfarina. Y tampoco se puede administrar ningún anticoagulante derivado de la heparina o similar a la heparina, porque puede llegar a haber una reacción cruzada. Estos fenómenos trombóticos producidos por la trombocitopenia inducida por heparina pueden aparecer hasta 3 semanas posteriores de la administración de heparina, o sea que no necesariamente son agudos, y de hecho al estar mediado por inmunocomplejo es muy probable que no sean agudos, porque encima son inmunoglobulinas G. Factor predisponente es edad, ser mayor de 60 años. Y cuando se suspende la heparina puede desaparecer, pero tarda entre 50 y más de 80, entre 80 días tarda aproximadamente, 50 y 80 días. Bueno, es el efecto adverso, si se quiere, más temido. Bueno, también produce alteraciones de las transaminasas, osteoporosis en pacientes que los consumen durante periodos prolongados y hiperpotasemia. Son efectos adversos más leves. ¿Qué diferencias tiene la heparina de bajo peso molecular con respecto a la heparina de alto peso molecular? Que la heparina de bajo peso molecular tiene un perfil farmacocinético más predecible. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede administrar por vía subcutánea sin necesidad de controlar el KPTT rutinariamente, ¿sí? Además tienen menor incidencia de la trombocitopenia, entonces tienen ventajas con respecto a la heparina no fraccionada. Y todos estos preparados de heparina de bajo peso molecular, y acá hay algunos derivados sintéticos que los habrán escuchado, ¿qué diferencia tienen en relación a la heparina de bajo peso molecular? O sea, la heparina fraccionada me estoy refiriendo. Las diferencias, por eso no las voy a mencionar, son farmacocinéticas. O sea, son exactamente igual a las heparinas de bajo peso molecular o fraccionada, con diferencias farmacocinéticas. Y aparentemente, discúlpenme, y aparentemente, por ejemplo,
los derivados sintéticos no producirían reacción cruzada con las demás heparinas. Por ejemplo, ahora después les voy a mostrar una página de farmacovigilancia en donde menciona al fondaparinux para el tratamiento de la trombocitopenia inducido por heparina. ¿Por qué? Porque no producen reacción cruzada con la heparina. Y también lo mismo para el hidraparinux. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Tenemos otros anticoagulantes que se administran por vía parenterales. Estos son los que se crearon o se sintetizaron para el tratamiento de la trombocitopenia inducida por heparina. Yo les había mencionado hace un ratito que había fármacos que se habían sintetizados fundamentalmente con ese objetivo terapéutico. Bien, la lepirudina y la vivaluridina, junto con, que no la puse acá, la desirudina, son irudinas recombinantes, son todas prácticamente iguales, con lo que varía son las características farmacocinéticas y para qué fueron aprobadas. Por ejemplo, la vivaluridina no fue aprobada para la trombocitopenia inducida por heparina, sino para la nefroplastia coronaria. Pero es una cuestión netamente comercial eso. Diferencias entre las irudinas prácticamente es la indicación y alguna característica farmacocinética. Después tenemos el argatroban, que también hay otros muy similares al argatroban, que son cimedagatran, el dabigatran y el medagatran. Son todos muy similares, lo que varía es también las características farmacocinéticas. Una diferencia importante entre las irudinas, o sea, lepirudina y vivaluridina, y los que terminan en troban, es que en el caso de las irudinas hay que tener muchísimo cuidado en pacientes con insuficiencia renal, porque se eliminan completamente por riñón. Mientras que el argatroban se metaboliza en hígado, en el citocromo P450, y se elimina básicamente por bilis, se excreta básicamente por bilis. Esa es una diferencia a tener en cuenta entre los dos grupos de fármacos. El danaparoide solamente inhibe la acción del factor 10, pero no produce ni aumento del PT, o sea, el tiempo de tromboplastina, ni del PT ni del KPTT. Después se aprobó para la trombosis venosa profunda y para la trombocitopenia inducida por heparina. Y por último, el drotelgogin alfa, que lo que hace solamente es inhibir el factor 5 y 8A. Este aparentemente disminuye la mortalidad en pacientes con sepsis y falla multiorgánica. Esa es la indicación que tiene. Cuando el paciente tiene una sepsis y está con falla multiorgánica, la administración de este medicamento disminuye la mortalidad. Entonces, básicamente estos otros anticoagulantes se hicieron o se crearon para tratar la trombocitopenia inducida por heparina, con algunas diferencias. Bueno, el danaparoide y el drotelgogin también es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. El único que no hay que hacerlo es el argatroban.
Bien, entonces la pregunta, y esto lo busqué ayer creo que fue, es ¿qué hacer ante una trombocitopenia inducida por heparina en el cual el paciente puede estar sufriendo fenómenos trombóticos y puede concluir o eh, en una trombosis venosa profunda, en una tromboembolia pulmonar, en un ictus o un infarto agudo de miocardio? Bueno, acá les busqué un artículo en donde no se lee muy bien porque está muy chiquito, pero dice: la lepirudina puede considerarse el tratamiento de elección en la trombocitopenia inducida por heparina y la vivalirudina en pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea con riesgo de trombopenia, o con trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, la lipirudina es la que se debe administrar, la que se debe administrar frente a este efecto reacción adversa. Ustedes recordarán que no se puede administrar ningún derivado de las heparinas. El fondoperinox está mencionado que puede ser, digamos, una alternativa en caso de alguna contraindicación para el paciente o alguna otra circunstancia. Simplemente a modo de información. Perdón, Emma. Sí. Te doy una consulta. Entonces, estos fármacos solamente los administramos cuando ya está la trombocitopenia establecida. Sí. O sea, no hay nada que se pueda administrar para prevenir la trombocitopenia. Exactamente. De hecho, la trombocitopenia, no recuerdo los valores ahora, pero la trombocitopenia es un recuento de plaqueta menor al 50% desde el comienzo del tratamiento con heparina, y creo que era menor en un paciente normal, menor a 150.000 plaquetas. Eso, o sea, obviamente no lo mencioné, pero está muy buena tu pregunta, porque obviamente un paciente que está recibiendo heparina, ¿qué le tenemos que hacer? Lo tenemos que controlar, y no solamente con el KPTT. Tenemos que pedirle recuentos plaquetarios. ¿Sí? Estas son situaciones que muchas veces los médicos se olvidan, porque le dan un anticoagulante y no le piden un hemograma, por ejemplo. O sea, porque si disminuyen las plaquetas, bueno, estamos frente a una trombocitopenia inducida por heparina, hay que suspender la heparina y hay que tratar inmediatamente la trombocitopenia. Muy bien, gracias por la pregunta, porque si no me iba a olvidar de decir esto. Bien, vamos a anticoagulantes orales. El prototipo es la warfarina. La WARF quiere decir Wisconsin Alumni Research Foundation, que es el dueño de la patente, es un acrónimo del dueño de la patente. Es interesante cómo se descubrió la warfarina. No lo voy a contar ahora, obviamente. Ustedes, o les cuento, los factores dependientes de la vitamina K se sintetizan de manera inactivos, o sea, el 2, 7, 9, 10 y la protrombina. Sufren una carboxilación por esta enzima, la glutamil carboxilasa, en el retículo endoplásmico rugoso. Para esa carboxilación necesitan vitamina K reducida, oxígeno molecular y dióxido de carbono. Bueno, una vez que están todos estos cofactores, se activan en el retículo endoplásmico rugoso los factores de la coagulación vitamina K dependiente. Bien, la vitamina K oxidada se reduce por una enzima que se llama epóxido de vitamina K reductasa. Epóxido de vitamina K reductasa. Este es el sitio que inhibe la warfarina. O sea, inhibe la reducción de la vitamina K. Entonces, con eso impide la activación de los factores de vitamina K dependiente. Obviamente, no sirve para los factores que ya están activados y están en el plasma, ¿sí?
La warfarina se administra por vía oral, intramuscular, intravenosa e intrarrectal. Los alimentos disminuyen su biodisponibilidad. Se une muchísimo a proteínas plasmáticas, creo que esto yo ya lo daba en injuria de que tiene alta unión a proteínas plasmáticas. Y una cosa que no puse en el PowerPoint, pero tiene una ventana terapéutica muy pequeña. Se metaboliza en el citocromo 2C9 fundamentalmente, en el 1A2, 2A19 y 3A4. Es importante lo del citocromo 2C9 porque es el que va a producir todas las interacciones medicamentosas y es en el único que está demostrado que existe el polimorfismo genético, donde tenemos metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos. Los metabolizadores rápidos van a tener resistencia a la warfarina. Es una característica muy típica de ese citocromo. Es el único que se descubrió o que se demostró esta situación. La vida media es de 40, pero puede variar muchísimo, de 25 a 60. O sea, depende el polimorfismo genético de los pacientes. O sea, puede variar muchísimo. Interacciones medicamentosas. Les dije que las interacciones medicamentosas iban a ser muy importantes. La colestiramina, que lo vamos a ver la clase que viene, disminuye la absorción o disminuye la biodisponibilidad. En cuanto a los barbitúricos, carbamazepina, rifampicina produce disminución de la vida media o produce un aumento del aclaramiento por inducción enzimática. Si ustedes ya se los dije varias veces, si está la rifampicina bien, y los barbitúricos como por ejemplo el fenobarbital son inductores enzimáticos. Y los alimentos con vitamina K y el embarazo disminuyen también los efectos de los anticoagulantes orales. Todos estos fármacos inhiben los citocromos en donde se metaboliza la warfarina. Con respecto a la aspirina y el valproato, inhiben el citocromo, por eso aumentan la concentración plasmática. No, perdón, me confundí, estaba pensando en otra cosa. La aspirina y el valproato desplazan de unión a las proteínas plasmáticas a la warfarina. Y eso es importantísimo, lo voy a recalcar. O sea, tanto la warfarina como el valproato como la aspirina son ácidos y se unen a la albúmina. La warfarina tiene una unión a proteínas plasmáticas muy alta, del 99%. La que produce el efecto terapéutico es el 1%. O sea que cualquier desplazamiento, ya sea del 1%, es como duplicarle la dosis de warfarina al paciente. ¿Por qué? Porque se une un 99%. Hay un 1% libre, que es el que hace el efecto. Si yo desplazo de la unión a proteínas plasmáticas un 1%, pasa de estar libre 1% a 2%. Y ustedes saben que tiene una ventana terapéutica, un margen terapéutico muy estrecho la warfarina. ¿Y cuáles son sus efectos adversos más frecuentes? Los fenómenos hemorrágicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes con respecto a la aspirina, porque muchas veces el paciente, si uno no le avisa, va y consume una aspirina. Bueno, y puede ser catastrófico. Cuando termine este tema y deje de grabar, esperen que me lo anote para no olvidarme. Quiero contarle algo sobre la insuficiencia cardíaca que recién se me vino a la mente y la aspirina. Bueno, y la deficiencia de vitamina K y los antibióticos aumentan también el efecto de la warfarina. ¿Por qué los antibióticos? Porque las bacterias del tracto gastrointestinal producen vitamina K. Entonces, al matarlos, al eliminarlos con los antibióticos de amplio espectro, disminuimos los niveles de vitamina K y con eso aumenta el efecto de la warfarina. Toxicidad, hemorragia, claramente hemorragia es lo más frecuente.
Acá en el caso de hemorragias graves, lo que se hace es administración de factores de la coagulación, y si no, directamente se hace una transfusión, se administra plasma fresco, creo que es congelado. No hay un antídoto específico para las hemorragias producidas por la warfarina. ¿Qué sucede durante el embarazo? Durante el primer trimestre produce malformaciones fetales como por ejemplo calcificaciones epifisales punteadas y hipoplasia nasal. Ahora, durante el segundo y el tercer trimestre produce hemorragia perinatal, fetal, neonatal y muerte intrauterina. Obviamente, como les dije anteriormente, solo se puede administrar heparina no fraccionada o de alto peso molecular durante el embarazo. También produce efectos adversos como necrosis de la piel, fundamentalmente en pene, en mamas, y estaría producida por trombosis diseminada de la microvasculatura. Muchas veces puede llevar, o en algunos casos puede llevar hasta la amputación de la zona necrótica, y más si se infecta, que se terminaría formando una gangrena. O sea, la gangrena puede ser una complicación de este efecto adverso. El síndrome de los dedos morados, que aparece a nivel de las plantas y de los dedos de los pies, no sé por qué se produce, pero desaparece cuando se elevan los pies o cuando se presiona, a la vitropresión. No tengo idea por qué se produce. Lo busqué pero no encontré una explicación lógica. Y otros son alopecia, urticaria. Bueno, puede haber necrosis cutánea multicéntrica, de alteraciones cutáneas, etc. Pero lo más importante claramente está en la hemorragia. Aplicaciones terapéuticas. No tiene tantas implicaciones terapéuticas de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar aguda y algo que no está en el libro, que es la fibrilación auricular. De hecho, tómenlo con entre paréntesis a lo que les digo. Se usa también no solamente la fibrilación, sino que se usa también en el aleteo auricular. Se usa, no sé si está probado, así que tómenlo con pinza. Y tiene bastante lógica utilizarlo en patologías que generan flujo turbulento y que predisponen a trombosis, ¿sí? O sea, en pacientes, por ejemplo, con fibrilación auricular o con aleteo auricular, si bien lo que se intenta es eliminar la arritmia, por ejemplo con propranolol tranquilamente, o con un beta bloqueante que disminuye el automatismo y disminuye la frecuencia cardíaca, o hay un montón de antiarrítmicos que en este curso no los voy a dar, más adelante veré. Bueno, la idea es eliminar la arritmia. Si no se puede eliminar, que muchas veces sucede eso, hay que disminuir la conducción AB para que no pase al ventrículo y se convierta en una taquicardia polimorfa, que es la torsada de Point y que es mortal. Y como hay flujo turbulento en menor medida, va a haber que anticoagular al paciente, ¿sí? Y podemos utilizar heparina, podemos utilizar warfarina u otro anticoagulante, eso es a criterio médico, ¿sí? ¿Cómo se evalúa la warfarinización o cómo se vigila el tratamiento? Bueno, con la razón internacional normatizada, que es el tiempo de protrombina del paciente sobre el tiempo de protrombina de referencia, que es más o menos de 11 a 13,5 segundos, sobre elevado al índice de sensibilidad internacional. Obviamente esto lo hace el laboratorio, no lo hacen ustedes, ¿sí? A ustedes le van a decir, bueno, el RIN es de tanto. El objetivo normalmente es mantener un RIN o llegar a un RIN de 2 a 3. Ese es el objetivo o se considera que cuando el RIN de 2 o 3 es cuando se produce la warfarinización terapéutica.
no hay que excederse ni tiene que ser más bajo. Simplemente esto se los preguntan, pero esto lo hacen en el laboratorio, no, ustedes no van a hacer esta cuenta. Bien. Pregunta sobre warfarina. Algo que ya prácticamente no se utilizan, pero yo no sé, no les quise poner otro estudio, pero yo buscando estudios al respecto, cuando tenemos un paciente que ya ha tenido infarto agudo de miocardio o ya ha tenido isquemia, ya ha tenido o tiene una angina inestable, ustedes saben que la angina inestable está producida por una placa complicada, ¿sí? Y el infarto ya por obstrucción completa del vaso, de la coronaria. La administración de fibrinolíticos aumenta la sobrevida y disminuye la morbimortalidad, y según los estudios que vi, entre 15 a 30%. Ahora, no me pregunten por qué, y eran estudios bastante actuales, no me pregunten por qué se están dejando de utilizar, y es muy excepcional que se utilice un fibrinolítico. Son dos los que existen actualmente: la streptokinasa o streptocinasa, que deriva del estreptococo beta hemolítico, que no tiene actividad enzimática, y el activador del plasminógeno hístico, que es el TPA. Lo que hacen básicamente es unirse al plasminógeno y formar plasmina. La plasmina lisa la fibrina. Básicamente ese es el efecto: aumentar las concentraciones de plasmina y terminan lisando la fibrina. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente? No sé si es el más frecuente, pero es el más grave. La hemorragia. Obviamente es más frecuente la hemorragia, como en todos los anticoagulantes, y en este caso en el fibrinolítico o de los fármacos que sirven para esta patología. Es la hemorragia, pero en este caso es la hemorragia intracraneal. La hemorragia intracraneal aparece en el 1% de los pacientes. Tiene factores predisponentes como la edad avanzada, el peso y el sexo femenino. Por eso tiene contraindicaciones este tratamiento, como por ejemplo lo voy a hacer corto porque son un montón. Bueno, enfermedad cerebrovascular o padecimiento intracraneal activo por esta hemorragia intracraneal, cualquier proceso hemorrágico, o que puede ser hemorragíparo, ni siquiera hemorrágico, que puede generar hemorragia, inclusive hasta la reanimación cardiovascular durante no sé cuántas horas previas, son contraindicaciones. A ver, piensen esto: un paciente se infartó, no late, no respira, va a venir alguien y le va a hacer reanimación cardiopulmonar si tiene suerte. Bien, en ese caso creo que es hasta 24 horas previo, está contraindicado utilizar la streptokinasa por la reanimación cardiopulmonar previa. O sea que tiene sentido lo que dice. Bueno, traumatismos, hemorragias o por ejemplo úlcera gastrointestinal, esas son contraindicaciones del tratamiento. Y en el caso de que tengamos una complicación, lo que se utiliza es el ácido aminocaproico, que se une a la streptokinasa y al activador del plasminógeno hístico, y disminuyen su actividad o inhiben su actividad. No creo que vean utilizar estos fibrinolíticos en algún momento de su vida, pero bueno, los menciono porque existen y siguen existiendo actualmente. Cuando tenga posibilidad, en algún momento voy a preguntarle a alguna persona que tenga más idea que yo sobre por qué no se utiliza más. Concepto entre paréntesis. Antiplaquetarios. Lo que vamos a ver ahora es la ticlopidina, que actúa de la misma manera que el clopidogrel. La ticlopidina y el clopidogrel lo que hacen es inhibir un receptor de ADP.
hay dos receptores de ADP que se llaman P2Y, y así se llaman los receptores de ADP. P2Y, que no hay ninguno acá anotado, no. Pero acá está la marquita, que yo, como acá está el ADP, yo imaginé que este es el receptor 2P, P2Y. Hay dos tipos de receptores. Uno es el P2Y1 y el otro es el P2Y12. Si bien uno está acoplado a proteína GQ y el otro G0, se necesita la activación de los dos receptores, la estimulación de los dos receptores para la activación plaquetaria. Básicamente para la agregación plaquetaria, para la activación y agregación plaquetaria. ¿Sí? Entonces lo que hace la ticlopidina y el clopidogrel es inhibir de manera irreversible al receptor P2Y12. Y de esa manera inhiben durante toda la vida plaquetaria la agregación. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, las plaquetas no tienen núcleo. Entonces no pueden sintetizar nuevos receptores. Entonces, durante 8 a 12 días se produce antiagregación plaquetaria. Algo similar a lo que produce la aspirina, pero de distinta manera la aspirina. ¿Sí? O sea, es por inhibición de la liberación de tromboxano, la aspirina. Entonces, a mí me da risa que lo van a leer ustedes, que dice que en farmacología se llama farmacología de golpear y correr. O sea, que por más que sea que tenga una media muy corta la ticlopidina, el efecto es larguísimo. ¿Sí? O sea, el efecto dura más de su vida media. Bien, ticlopidina, efectos adversos. Náuseas, vómitos, diarreas no son importantes, son pasajeros. Neutropenia es el efecto adverso más grave, puede ser grave la neutropenia, y por eso al paciente hay que hacerle a granulocitosis con trombocitopenia. Luego lo que iba a decir no me cerraba con la diapositiva. Bueno, en el caso de estos dos efectos adversos, la neutropenia les dije que puede ser grave, y la trombocitopenia también es grave, la granulocitosis con trombocitopenia. Bueno, es por eso que a estos pacientes hay que hacerle un hemograma con recuento de plaquetas cada 2 semanas durante los primeros 3 meses de tratamiento. Pregúntense, y ahora acuérdense de esto, hay que hacerle a las personas que están tomando ticlopidina o clopidogrel. Bueno, el clopidogrel no lo voy a mencionar, pero tiene un perfil de efectos adversos más leve que la ticlopidina. Pregunten a alguien que está tomando ticlopidina si le hicieron estudios durante los primeros 3 meses. Y esto es lo que estoy diciendo yo, que hay que hacerle hemograma y recuento de plaquetas cada 2 semanas durante los primeros 3 meses, lo dice la ficha de aprobación de la ticlopidina. No lo estoy diciendo porque lo saqué de un libro, sino es la ficha de aprobación del fármaco. Bueno, otros efectos adversos: púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome urémico hemolítico, que revierte cuando se suspende el fármaco. ¿Cuándo usamos ticlopidina o clopidogrel? Bien, no son nunca de primera elección para la antiagregación plaquetaria, ¿sí? ¿Para qué se usa la aspirina? ¿Alguien sabe para qué se usa la aspirina en enfermedades trombóticas? ¿Alguien se arriesga? Hace un par de años atrás yo hice, se estaba cuestionando la utilización de aspirina. Obviamente la dosis de aspirina no es 500 miligramos, sino que es mucho menor. Pero la dosis antiagregante, se estaba cuestionando, hace varios años atrás se estaba cuestionando cómo utilizar la aspirina, si era para prevención primaria, cuando el paciente no había tenido ningún episodio ni de accidente cerebrovascular ni de isquemia de miocardio. Eso sería la prevención primaria de cardiopatía isquémica. Y la prevención secundaria es cuando el paciente ya había tenido un evento, ¿sí? O un infarto o un accidente cerebrovascular.
Entonces se planteó muchísimo cómo utilizar, y bueno, hasta que hace un tiempo atrás sale un estudio en JAMA, en donde mostraba el balance riesgo-beneficio de la utilización de aspirina durante la prevención primaria. O sea, cuando el paciente no había tenido ningún problema. Y donde demostraba que la utilización de aspirina para la prevención primaria era más perjudicial para el paciente que no utilizar aspirina. ¿Por qué? Porque la aparición de efectos adversos gastrointestinales no justificaba la supuesta prevención primaria, que podía ser controlada tranquilamente con el cambio de hábitos del paciente, como por ejemplo el cambio en las dietas. O sea, no consumir tantos lípidos, o sea, la misma dieta que tenemos que aconsejar en un paciente con hipertensión arterial o en un paciente tal vez diabético, ¿sí? Entonces, era suficiente, o sea, no justificaba todos los trastornos gastrointestinales que producía la aspirina utilizado como prevención primaria. O sea, en la balanza riesgo-beneficio superaba el riesgo a los beneficios de la utilización de la aspirina como prevención primaria. Y hace un par de años atrás hice un estudio sobre la utilización de aspirina en la prevención primaria, y la utilizan en la prevención primaria prácticamente todos los médicos cuando no debería ser. Esto se los digo y se los voy a repetir en la clase de AINES. Entonces, la ticlopidina o el clopidogrel como antiagregante plaquetario se utilizan cuando tenemos intolerancia a, por ejemplo, la aspirina, que ya voy a explicar lo que es la intolerancia a la aspirina. O el paciente tiene una contraindicación de la utilización de aspirina, o la aspirina no está produciendo efecto. Muchas veces hay gente que combina clopidogrel, que es el más utilizado en Argentina, con aspirina. Ningún sentido de ser. Bien, entonces la ticlopidina y el clopidogrel se utilizan en caso de que no se pueda utilizar, ya sea por falla o por intolerancia o por lo que fuese, en pacientes, lo que fuese la aspirina, o sea, cuando no funciona la aspirina no se puede utilizar, para siempre prevención secundaria. Y estos también forman parte de lo que es la anticoagulación, la triple anticoagulación, que ya les dije, no le encuentro ningún sentido de ser. Generalmente es un anticoagulante oral que puede ser warfarina junto con aspirina y uno de estos, que en este caso es el abcicimab. La glucoproteína 2B3A es una integrina. Este tiene receptores para el fibrinógeno y el factor de von Willebrand. Estas glucoproteínas lo que hacen es fijar las plaquetas a superficies extrañas y entre sí. Entonces, ¿qué hace el abcicimab? El abcicimab es un anticuerpo mononuclear humanizado dirigido contra el receptor este. O sea, sobre esta, en realidad es el receptor de las glucoproteínas estas. Entonces lo que hacen es inhibir la agregación plaquetaria. Y sí, la agregación plaquetaria, básicamente son antiagregantes. Generalmente no se utilizan solos, o sea, es prácticamente raro utilizar esto. Se lo utiliza junto con, a veces se lo utiliza junto a warfarina, a veces se lo utiliza junto a la aspirina, y bueno, en este caso por lo menos dice que se utiliza junto a la angioplastía percutánea. Bueno, como les dije anteriormente, también se combina con aspirina y heparina. La vida media es corta, sin embargo, por más que se suspenda,
el efecto anticoagulante dura 18 a 24 horas. O sea, no es que se suspende y desaparece el efecto antiagregante. Y si en ese caso la antiagregación, o por ejemplo, un paciente que tiene que ser intervenido a cirugía o necesita, digamos, va a tener una intervención, digamos, que puede producir hemorragia, ustedes saben que la aspirina básicamente hay que suspenderla por lo menos como antiagregante 24 horas antes de la cirugía. Bueno, en este caso también hay que suspenderlo 24 horas, y si los tiempos de la coagulación siguen elevados, hay que revertirlo con la transfusión de plaquetas, porque no podemos, digamos, intervenir a un paciente con tiempos de la coagulación muy prolongados. Y esto fue lo último del tema.